Control de temperatura basado en lógica difusa utilizando el método de centros máximos. Las hojas de presentación consisten en 4 partes: la introducción, metodología, conclusiones y referencias. La introducción. En los sistemas de control de un invernadero, sistemas automatizados en los cultivos de un invernadero, consisten en controlar o dependen de controlar 2 aspectos fundamentales, que son las variables ambientales, el agua y los fertilizantes. Las variables ambientales se refiere al clima, principalmente al clima interior del invernadero, la ventilación y pudiera ser la humedad interna del invernadero. El agua y los fertilizantes en los cultivos pues también se deben de controlar para garantizar el óptimo cultivo de cualquier tipo de hortaliza. Como ustedes saben, en el norte de Zacatecas tenemos temperaturas muy extremas. Esas temperaturas extremas pueden ocasionar daño en la producción del cultivo, ya que por lo general en las mañanas hay heladas y tienden a quemar los cultivos. Aunado a esto, no hay invernaderos automatizados, ¿sí? La mayoría de los invernaderos automatizados que existen, pues se controlan las variables que acabamos de mencionar de manera manual, por lo que es necesario automatizar estos invernaderos y utilizar otro tipo de tecnología para automatizar los invernaderos. En este trabajo se realizó un mecanismo para el control de temperatura. ¿En qué consiste este mecanismo para el control de temperatura? Consiste en colocar una sonda Baila en el centro del invernadero. Esa sonda Baila es un sensor de temperatura que nos va a estar midiendo la temperatura del invernadero. Al medir esta temperatura del invernadero, va a enviar una señal a una parte de un receptor, el cual va a tener un mecanismo de control que va a mover o cerrar la apertura y cierre de ventanas, de manera que podemos controlar la temperatura interna del invernadero. Este mecanismo de control funciona o se realizó mediante un control difuso o reglas de arquitectura de Mandani. Este es un algoritmo de control que controla este mecanismo que les acabo de mencionar. Dentro de la metodología tenemos 2 módulos, el transmisor y el receptor. El transmisor consta de varias partes. El transmisor es un prototipo electrónico que consta de varias partes, que es un sensor Baila. El sensor Baila es un sensor de temperatura que lo ubicamos dentro del centro del invernadero. Un Arduino Uno, que es un microcontrolador que registra la señal de temperatura del invernadero. Un módulo Zigbee, que es el encargado de comunicarse con el receptor del invernadero, vía inalámbrica, y un control de carga solar, que es la celda que energiza el módulo de transmisor. Este módulo de transmisor es el prototipo que se puede ver en la figura. Miren, aquí se encuentra el centro de control de carga mediante una celda solar que está energizando el prototipo. Aquí se encuentra el Arduino Uno, el cual se conecta a la sonda Baila. La sonda Baila está registrando la temperatura del invernadero y está mandando la señal al Arduino Uno. El Arduino Uno está recibiendo esa señal y por medio del dispositivo Zigbee se comunica vía inalámbrica con el receptor. Esta comunicación vía inalámbrica es mediante el microcontrolador Zigbee o antena inalámbrica Zigbee. Las desventajas que tenemos estos Zigbee es que alcanza distancias cortas de comunicación. Es una desventaja. Aquí, por ejemplo, en la sonda Baila registra la temperatura del invernadero y nos da la salida de un voltaje, por lo que fue necesario adaptar este voltaje a una temperatura viable, ¿verdad? Hay que convertirla, hay que adaptarla a una temperatura viable diseñada previamente por el diseñador o por la gente de conocimiento de campo del invernadero. Bueno, este es el módulo transmisor. También tenemos el módulo receptor. ¿En qué consiste el módulo receptor?
consiste en un Intel Galileo generación 2, también en un módulo Zigbee que recibe la señal del otro Zigbee en la lectura de la temperatura que envía el transmisor. Tenemos dos sensores de proximidad de tipo capacitivo. Esos sensores de proximidad detectan cuando la ventana está completamente abierta, completamente cerrada. Se le conecta también, de acuerdo a la temperatura que se está registrando, tenemos una respuesta de la apertura y cierre de las ventanas. Esta apertura y cierre de las ventanas se acciona mediante este motor de corriente directa de 24 voltios que mueve un engranaje para abrir o cerrar la apertura de persianas. Si se fijan, este motor tiene un módulo PWM. Este módulo PWM sirve para controlar tanto la velocidad del motor como el giro del motor. Y aquí está, si pueden ver, el Intel Galileo generación 2. Entonces, tanto el módulo de transmisor como el módulo de receptor corresponden a la metodología, ¿verdad? El módulo transmisor, pues, nos va a registrar la temperatura del invernadero. Al registrar la temperatura del invernadero, pues va a mandar la señal al módulo receptor. El módulo receptor, al recibir esa señal, va a actuar de manera que va a abrir o cerrar las persianas de acuerdo a la temperatura ideal, ¿verdad? Tenemos dos sensores de proximidad que nos va a registrar cuando la persiana esté totalmente abierta o totalmente cerrada. Y porque es necesario registrar tanto cuando esté totalmente abierta y totalmente cerrada. Bueno, eso es parte de la metodología de nuestro proyecto de investigación. Estos módulos son prototipos electrónicos que se instalaron y se ejecutaron dentro del laboratorio de inteligencia ambiental. Dentro de la metodología también tenemos el control de apertura y cierre de ventanas. El control de la apertura y cierre de ventanas se realizó o se diseñó mediante un control proporcional derivativo. Este control proporcional derivativo tiene dos entradas físicas. Esas entradas físicas es la temperatura ideal y la temperatura actual del sistema. Esa temperatura actual y temperatura ideal del sistema pues van a generar una salida que va al módulo de injerencia o el módulo de injerencia del control difuso. Este módulo, el modo de injerencia consiste en variables de entrada y variables de salida. El módulo de injerencia consiste en variables de entrada y variables de salida. Este módulo de inferencia consiste en entradas físicas y en salidas físicas también. Este módulo de inferencia tiene dos entradas o dos variables de entrada. Esto les acabo de mencionar. ¿Sí? Este módulo de inferencia a las entradas tendría el error de la temperatura y la derivada del error. Y se encarga de convertir esas entradas en una salida variable física, que sería el porcentaje de apertura y cierre de las persianas. El módulo de inferencia consiste o está formado por tres partes fundamentales. ¿Cuáles son esas partes fundamentales en el módulo de inferencia? Son la parte de difusión, la parte de razonamiento y la parte de difusión, el bloque de difusión. ¿En qué consiste el bloque de difusión? Este bloque de difusión o proceso de difusión tiene la función de convertir las variables de entrada en entradas difusas. Estas entradas difusas vienen siendo el error de la temperatura y la derivada del error. ¿Y cómo las convierte? Mediante funciones de pertenencia. Estas funciones de pertenencia previamente están definidas por el diseñador, por la gente de campo, por la gente que sabe cómo diseñar esas funciones esas funciones de pertenencia de acuerdo a lo que se pretende controlar, ¿verdad? La temperatura que se dé para el cultivo deseado. También dentro de la máquina de inferencia tenemos las reglas de razonamiento. Esas reglas de razonamiento se evalúan también o están definidas por el diseñador y consisten en comparar las entradas difusas. Esa comparación de entradas difusas genera una salida difusa, ¿verdad?
Esas salidas difusas vienen siendo funciones Singleton. Estas funciones Singleton entran a una etapa de difusión. Entran a una etapa de difusión. Esa etapa de difusión se encarga de convertir esas salidas difusas en una variable de salida real, ¿sí? Que viene siendo el porcentaje de apertura y cierre de persianas. ¿Sí? Entonces, esa es la máquina de diferencia, consta en tres partes fundamentales. La difusión, que convierte las variables de entrada en salidas difusas mediante funciones de pertenencia que pueden ser funciones lambda o funciones triangulares, previamente diseñadas por la gente experta, la gente de campo. Después hay el razonamiento o memoria difusa, también previamente diseñada por el diseñador, ¿verdad? Definida por el diseñador, que es una comparación de las entradas difusas, lo cual va a generar una salida difusa. Esa salida difusa entra al proceso de difusión para convertir en una salida o un variable real, ¿verdad? Que viene siendo el porcentaje de apertura o cierre de persianas. Cabe mencionar que la etapa de difusión se realiza mediante el método de centros máximos. ¿En qué consiste ese método de centros máximos? Es una fórmula Z que consiste en evaluar tanto las funciones de pertenencia de las entradas difusas, que son funciones lambda y funciones triangulares, entre las funciones de salida, que son las funciones Singleton. Nos va a arrojar un porcentaje de error que equivale a la función Z, que es el método de centros máximos, que es el método que utilizamos para calcular el porcentaje de apertura y cierre de las persianas de acuerdo al registro de las variables de entrada, que en ese caso es la temperatura. ¿Sí? Esto es parte de la metodología 2. Bien, entonces, esto sería, pues, la máquina de inferencia. Es parte del control o el algoritmo de control para controlar la temperatura del invernadero. Se realizaron pruebas en el laboratorio del control difuso. ¿Qué pruebas se realizaron? Pues se desarrolló el algoritmo de control. Este algoritmo de control utilizó el método mencionado de centros máximos, arrojó un porcentaje de apertura y cierre de persianas y se activó el mecanismo que controla la apertura y cierre de persianas. Esa apertura y cierre de persianas se activó de acuerdo al porcentaje arrojado por se corroboró y se activó de acuerdo al porcentaje arrojado por el código o algoritmo, afectando la temperatura interna del invernadero, que es lo que se pretende controlar. ¿Por qué se utilizó este método? Porque este método es de bajo costo, se reduce tiempo, es un tiempo menor a otro tipo de métodos, el código es fácil de implementar, es fácil de realizar. Se reducen costos porque la tecnología que se está utilizando es barata, es accesible, ¿no? Ya que los costos de operación de un invernadero privado pues son muy altos, ¿no? Y son imposibles de costear por la gente que maneja invernaderos, sobre todo invernaderos que aún se manejan de manera manual para controlar las variables fundamentales, tanto ambientales como de irrigación que les acabo de mencionar. Bueno, ya mencioné que en la región pues no hay invernaderos automatizados. Y las personas deben estar controlando las variables de manera manual siempre, todo el tiempo, ¿verdad? Por eso se utilizó este tipo de control, ¿verdad? Este tipo de control pues nos reduce costos y tiempos de trabajo. En trabajos futuros se pretende implementar un control proporcional integral derivativo. Este control proporcional derivativo pues nos traería un control más eficiente de la temperatura utilizando lógica difusa. ¿Sí? Y utilizando este mismo método, que es el método de centros máximos. Bueno, esto sería pues todo. Esto sería de conclusiones.
Por su atención, pues muchas gracias. Espero que haya quedado claro el proyecto de investigación que se realizó en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte en el Laboratorio de Inteligencia Ambiental. Estas son algunas referencias que hacen mención a tipos de control difuso que se han utilizado para controlar variables ambientales físicamente. Utilizando control difuso con diversos métodos que no son propiamente el método de centros máximos, ¿verdad? Se utilizan otros métodos para el control de temperatura también.